Bienvenidos a Casa Asia. Somos la principal institución de diplomacia pública en España dedicada a la región de Asia-Pacífico. Desde 2001, acercando la realidad asiática. Buenos días a todos, señor embajador de China, queridos amigos participantes. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Es un placer darles la bienvenida a este acto que organizamos de manera conjunta la Fundación Consejo España-China, Casa Asia, mi antigua casa hace algún año, y el medio especializado For Asia. Esta mañana nos proponemos articular un espacio de reflexión estratégica sobre el presente y futuro de la movilidad en Europa. Vivimos un momento de cambio y de inflexión histórica. La forma en que nos movemos está cambiando y con ello también lo hace la misma estructura de la industria que sostiene nuestras economías y nuestras ciudades. El vehículo eléctrico, una promesa de sostenibilidad, hace apenas una década comienza a ser una realidad en las calles de muchos países y también en el nuestro. En este siglo que ya llevamos 25 años, ante los fenómenos de cambio climático, agotamiento de recursos fósiles, se decidió dar una oportunidad a estos vehículos eléctricos y estos tienen ciertas ventajas de que pueden utilizar variedades de fuentes renovables para producir electricidad que su combustible, pero también tienen evidentemente algunas desventajas. Y realmente lo que está cambiando, está marcando un cambio de paradigma, no solo su adopción creciente, sino la aparición de un actor que está alterando profundamente el equilibrio del sector tradicional de automoción. Me estoy refiriendo, por supuesto, a China. La irrupción de fabricantes chinos de coches eléctricos en el mercado europeo no puede considerarse solamente una expansión comercial. Estamos ante un fenómeno de mayor alcance, de alcance estructural, que combina una visión industrial ambiciosa, una tecnología avanzada y una capacidad productiva que pone un poco o que desafía estándares tradicionales y convencionales. Esto nos obliga a revisar nuestras certezas anteriores y a plantearnos nuevas preguntas sobre cómo queremos diseñar el futuro del transporte, especialmente en nuestro continente. Y el debate de hoy, en cierta medida, trasciende el ámbito meramente económico, porque estamos hablando también de soberanía tecnológica, seguridad energética, empleo, competitividad, sostenibilidad ambiental, y cada uno de estos elementos está interconectado. En cualquier caso, estamos ante un verdadero desafío. Tampoco podemos olvidar y pasar por alto que esto abre nuevas puertas. Nos brinda la posibilidad de acelerar la adopción de tecnologías limpias, de repensar nuevos modelos industriales y de fomentar una competencia que puede traducirse en mejores productos, tal vez más accesibles y sobre todo respetuosos con el medio ambiente. Pero, repito lo que decía hace un momento, junto a esta oportunidad también hay riesgo. La dependencia de componentes energéticos, las tensiones comerciales, la presión sobre la nueva infraestructura energética, la necesidad urgente de adaptar nuestras políticas públicas a un ritmo vertiginoso. Evidentemente no voy a mencionar lo que pasó hace una semana precisamente en España, pero bueno, este es otro de los riesgos a los que nos vamos a tener que enfrentar en este momento de cambio. En cualquier caso, en el evento de hoy vamos a contar con voces muy expertas que nos ayudarán a intentar desentrañar estas complejidades y con su visión y su experiencia creo que nos permitirán poder avanzar un tanto en entender no solo lo que está ocurriendo, sino también poder tal vez imaginar lo que puede ocurrir si queremos que realmente Europa y dentro de Europa nuestro país, España, desempeñen también un papel competitivo en esta nueva etapa. Muchas gracias. Sí, I would like to pass the ambassador.
pass the floor to His Excellency Mr. Yao Jing, Ambassador of China to Spain. Please, Ambassador. Yes. Thank you. Thank you. First of all, thank you so much for the CASA Asia, and also thanks to the For Asia think tank for your hostings a special forum about electric vehicles. And of course, thank all of you for your kind presence this morning. Sorry, I cannot speak Spanish, so allow me to use this English as a tool. But this is just an opening remark. I would love to listen to that, all of you. How can we have a better, I should say, industrial transition that for the green transition and stuff. But I think a lot of representatives from the entrepreneurs, from the companies, from the think tanks, and from the professional circles are present. In fact, it is a good opportunity for us, for me, to listen to your opinions and advices on have that. For the opening, a few opening words or that, I think that China right now is embarking on a route towards the green transition. This is first, we have to deal with the common challenge of climate change. And I think that is a global challenge for us, and the green transition and finding of the renewable energy is the way for us to deal. Under this background, that the electric vehicle industry developed in China, prospered in China. And second, that it could be a potential contribution for the Chinese industries for the global development. We believe that the global green transition is the right track for our human community in dealing with this challenge of the global warming. And thirdly, that this could be another opportunity for collaboration in industry sector between China and the international community. And during this area of cooperation, China is willing to open its capacity, its productivity, as well as its technologies to the international community, in particular to the European companies, because you are so advanced in the automobile sector. You know how, and you know what to improve for our common development of these automobile industries. So this is a several purpose for us to elaborate that the electric vehicle industry's meaning towards the global development of the industry, as well as our quality of life. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Ambassador. And me gustaría darle la palabra en estos momentos a Julio Trujillo, director de Forasia. Buenos días. Yo muy brevemente, primero para agradecer la presencia de la Excelencia del embajador chino al acto, agradecer a CASA Asia su apoyo a nuestra iniciativa de abrir un debate sobre el vehículo eléctrico. For Asia, 4 Asia, es una revista que trata de seguir la evolución del escenario geoestratégico Asia-Pacífico con un notorio protagonismo chino y también el impacto de las comunidades de origen oriental en Europa y especialmente en España. En este contexto yo creo que era obligado a abrir un debate sobre el vehículo eléctrico, el gran protagonismo chino en esta producción industrial, el impacto en Europa y el debate arancelario que hubo en su día y que sigue habiendo, aunque ahora estemos sometidos a otra tormenta arancelaria un poco mayor. Sin más, gracias por venir y dejamos paso a los expertos que hablen de este asunto que saben mucho más que yo. Pues muchísimas gracias a Julio Trujillo. Vamos a empezar entonces la primera mesa en la que va a participar en primer lugar el propio embajador.
Y también van a participar pues, dos de nuestras mayores multinacionales del sector de componentes de automoción, como son el grupo Antolin y Gestamp, ambas con presencia en China. En esta mesa vamos a abordar quizá más temas empresariales, los temas regulatorios los abordaremos más quizá en la segunda mesa, pero bueno, pues ya con esta breve introducción, me gustaría darle la palabra al embajador. Please, Ambassador, floor is yours. Yes. Thank you. Yeah, I didn't expect the pace is fast. Yeah. In fact, I was thinking what I should say about electric vehicle, because I think expertise you are among the audience. But first of all, I want to a little elaborate. Both of the business leaders, you are the professionals. So I would like to say that a few things. How do we look at the electric vehicle? And I would like to see how that the European countries, particularly like countries like Spain, should look at this EV industry. Right now, I think we are going through a very difficult time that the United States are starting a kind of tariff problems with all the members of the international community. And I think different countries, different nations have their different dealings with the United States to negotiate. And also for China, you can see that we are going to also have a kind of consultation and negotiation with the United States, because we don't believe these unilateral tariff measures could help for our bilateral interest and as well as for the overall interest of the global economy. So that this week or next week in Switzerland, that we will have the first round. But definitely our principles are very clear that we are not going to succumb. We will never to accept this kind of coercive or this kind of bullying measures from the United States. If you want to talk, but give us due respect. Electric vehicle, I think this is only a part of the global industry development. And we can see that this electric vehicle industry is also undergoing a very bumpy route. For China, as I said, that this is because the Chinese government or the China has been determined that to embark upon a green development course. We believe that electric vehicles based on the renewable energy will be a way to contribute for the green transition of our global society. So starting from the early of this century, that the Chinese industries or the Chinese government gave a lot of encouragement for the technological renovation, also for the research and the development sector. And based on this kind of efforts, electric vehicle industries prospered in China. And after almost 20 years development, we more or less have this whole chains of the production and the supply. And this is the part of our green transition. Electric vehicle is a little controversial because it is going to bring a kind of revolutionary change of the automobile sector. And this automobile sector, I think the hub or the traditional center of this industry is in Europe, Spain included. And definitely that this kind of challenge could be felt by the entrepreneurs, by the industry, by the whole sector and the countries. So in fact that it is a way of perception that how do we look at. And this made me, I think, have a kind of memory of China's automobiles development. When I was young, about 50, 40 years ago, that we were fascinated by the European brands. Yeah, I think that even now that these European automobiles are still the upper end market for the Chinese consumers. Yeah, 2 years ago I bought a BMW, but oil driven, not EV. But still we believe, I achieved my dream for the whole life because I had a BMW. But
maybe this is the similar for a lot of consumers in China, because we still believe in your technology, believe in your industry, believe in your products. So when European companies or European brands or your traditional technology in this is in such a kind of state, we can have the similar imagination for the European consumers, that when BYD, when Chery, when all these kind of different brands from China about EV, when they came to your market, came to your industries, how could you absorb or how can you swallow this kind of incoming brands? I would like to say that let's be more confident from both sides. Just like China did 40 years ago, we are fully confident that we have no problem in receiving your brands. And here, based on your experience and technological assessment, you could have a better understanding of this future of the EV industry. Second, I would like to say that let's try to have a kind of cooperation. You check, because I think you, as far as automobile sector is concerned, you are more experienced and you are better positioned than the Chinese to assess the future of the automobile sector. For right now, for China, I think almost 40% of the automobile in China are electric driven. And last year, the whole production of this EV in China is almost 13 million vehicles. It is almost 1/3 of our whole automobile production. So second, I think that we fully understand that you have the capability to decide, to assess the future of the EV development. For example, for the past 1.5 years or 2 years, as far as EV is concerned, between China and Spain, we have several projects in Spain, like a brand from China called Chery. Chery, they have established their joint venture in Barcelona. And yesterday I was in Extremadura. In fact, I was trying to see the progress of 2 factories in Extremadura. One is by a Chinese company called Envision. It is devoted to the batteries, of course, the vehicle batteries and energy storage equipment. Second is by Hunan Yuneng company. In fact, it is a kind of lithium for the vehicle battery. They are all EV connected. They are not producing EVs, but they are all preparing for the EV productions. The progress is remarkable, I think, remarkable, because the local government in Extremadura, they expressed their sincere warmth for the collaboration in this sector. So that this is, for example, this is some progress on EV sector's cooperation with Spain. And I can see that the society, the industrialists, they are ready to embrace this kind of cooperation. And thirdly, that I think we have some, for example, there's definitely have some kind of conflicts of interest. For example, that there are a lot of traditional automobile sectors in Spain, in European countries. We understand that it is difficult to suddenly to change, that the oils are no more and electricity will be a replacement. So definitely. So this is, I think, a conflict of the development and definitely a conflict of interests. But last year, when the EU posed a kind of so-called anti-subsidy tariff or taxes against the Chinese electric vehicles, we said, oh no, this is not the way. And right now we can have the similar feelings, because the United States is posing, for example, a lot of these unilateral tariffs, even on European products. So we said, no, this is the way. Let's talk, let's negotiate. We can find a lot of ways out to protect the automobile sector's interest in Europe. So right now, the negotiation between China and the EU is still going on, and we are offering some kind of settlement, for example, a commitment of the lowest price, for example, a commitment to the quota of
the EVs in the EU markets. For example, we have a kind of a flexible mechanism to address your concern of the local. So I think that is another aspect, that how do we perceive, how do we look at these EV industries, and we don't want to make it, for example, a political controversy. We don't want to see a problem for our rule-based markets. We don't want to see that it could be a really competing areas. We are in the CASA Asia, and I think the Asia Pacific, and that is another, I should say, major economy of the global community, and some Asia Pacific countries like Korea, Japan, and other ASEAN countries, we are all, I think, have embarked on the different industry development routes. We have our own understanding of our local technology. We have our own understanding of our local market. So from the Asia Pacific point of views, that when Asia Pacific can contribute for the global prosperity, we think it's the luck for Asia Pacific communities, for Asia Pacific countries, China included. So in fact, as far as Europe is concerned, that China would like to, along with other Asia Pacific countries, that to connect our markets, connect our industries, and connect our technologies with our European partners. Both, I think, Europe and Asia Pacific, we are very much, I should say, used to the international market, because the development of China, the development of Asia Pacific countries have benefited from the existing international economic institutions and the system. And the EV, of course, it could be a controversial aspect of collaboration, but for China, for us, we believe it is the future of the green transition, is the future for us dealing with the global challenge of climate changes. So we would like to see that it's a potential area of our common interest. It is a potential area of our common upgradation of automobile industry, and a common area of our bilateral relations, as well as the cooperation between China and the EU as a whole. So this is my little elaborations about EV, which is not professional, but I would like to listen to all of your input, your opinions about that. Thank you so much. Thank you very much, Ambassador, for these very interesting words. Y ahora, bueno, pues vamos a proceder a las intervenciones de las dos empresas, de las dos multinacionales, como son el Grupo Antolin y Gestamp, con pues una presencia remarcable en el mercado chino, con mucha experiencia en trabajar con empresas chinas, fabricantes de automóviles, y por lo tanto, pues bueno, creo que puede ser realmente muy interesante su visión, ¿no? Empezaremos, por lo tanto, con Jorge Juárez, quien es bueno, Group Executive Vice President para Asia del Grupo Antolin. Así que, Jorge, adelante, por favor. Ok. En español lo hago, ¿no? Sí, en español. Sí, vale. Pues buenos días a todos. Daya, Xiaohanhao, embajador, muchas gracias. Bueno, para poneros un poco en contexto, mi nombre es Jorge Juárez, como me ha presentado Amadeo. Llevo casi 13 años siendo responsable de Asia Pacífico para el Grupo Antolin, y he estado en China siendo espectador de lujo, bueno, diría actor principal o actor en primera persona he vivido esta expansión del vehículo, del mundo del automóvil en China, ¿no? Entonces, desde el 2011 que llegué a China, y bueno, sigo todavía relacionado con China, y por eso creo que la visión que os pueda dar de lo que está pasando, de lo que ha pasado, creo que es relevante. Antolin es una empresa española, multinacional española, uno de los líderes mundiales en componentes, fabricación de componentes de interior. Hacemos techos, hacemos paneles de puerta, hacemos paneles de instrumentos, hacemos iluminación interior, componentes de HMI y electrónica. Bueno, vestimos o equipamos a 1 de cada 3 vehículos que se fabrican en el mundo, y eso es debido a que somos una de las pocas empresas en el mundo que son capaces de tener ese abanico de
de productos que visten el interior del automóvil. Prácticamente fabricamos techos para muchísimos vehículos, somos líderes mundiales y eso fue un poco nuestro primer producto que usamos para llegar a China, ¿no? Luego os comento un poco más en concreto. Antolin tiene 75 años de tradición industrial, fue fundada en Burgos en 1950, el embajador va a visitarnos el día 21, yo creo, y tendrá la oportunidad de ver en primera persona lo que hacemos. Estos 75 aniversario de nuestra implantación en industrial nos ha llevado a tener más de 130 implantaciones con muchos centros técnicos, más de 10 y 22.000 empleados en el mundo entero. Trabajamos con todos los clientes, con todos los fabricantes de automóviles, pero fabricamos en gran parte con prácticamente todos los chinos. Y hablando de China, me gustaría hacer ya un poco un deep dive en China y contaros un poco nuestra experiencia en China. Llegamos en China hace 21 años, el año pasado celebramos nuestro 20 aniversario, es decir, llegamos en el 2003 con una implantación, una oficina técnico-comercial en Shanghai. Posteriormente establecimos una primera planta en Shanghai en 2004 para fabricar techos para Ford. En aquel momento fabricábamos techos 100% Antolin para Ford, que tenía una joint venture con Changan, un grupo chino, o sea, el socio local chino de Ford. Y a partir de ahí, durante los siguientes 10 años, os diría que crecimos exponencialmente, muchísimo, implantaciones, prácticamente 2 o 3 implantaciones anualmente, para servir a los clientes internacionales, que eran los que tenían joint ventures con los clientes locales. Durante esos 10 años os aseguro que nuestro trabajo era prácticamente 80-90% era con este tipo de clientes y muy poco con clientes tipo Chery, tipo BYD, que estoy seguro que hace 5 o 6 años a ninguno de vosotros os sonaban y hoy día es casi lo veis concesionarios y vehículos MG, vehículos de Chery, vehículos de BYD día a día en las calles europeas, ¿no? Pero en aquel momento esos clientes chinos estaban aprendiendo, vamos a decir, en gran parte de los socios internacionales. Luego, la segunda mitad, es decir, a partir del 2012-2013, nos dimos cuenta que los clientes internacionales empezaban a tener problemas de market share. De hecho, tradicionalmente siempre han tenido en torno a un 60, 65, incluso un 70% de market share los clientes internacionales, quedando los clientes chinos relegados al 30-40% aproximadamente, con vehículos de muy baja gama y vehículos muy económicos, que en algunos casos se exportaban al sudeste asiático y a Sudamérica. Bien, en aquel momento nosotros tuvimos una decisión estratégica que fue, estamos viendo que nuestros clientes principales están empezando a sufrir, si queremos seguir creciendo en China tenemos que cambiar nuestra estructura y adaptarnos al mercado chino, porque creemos que los clientes chinos van a empezar a ser más competitivos, a hablar de tú a los clientes internacionales, y ese fue el caso. Y creo que fue una decisión muy exitosa porque a partir de ese momento crecimos todavía más, también ayudados por algunas implantaciones, algunas operaciones de M&A, pero crecimos mucho más. Y a día de hoy os diría que si el mercado de producción, vamos a decir, en China, alcanza un 70% de cuota de mercado los chinos y un 30% solamente los internacionales, de ese 30% diría que la mitad son europeos de premium, vamos a decir BMW, Daimler y Audi o pues, el grupo Volkswagen. Luego el otro 15% se lo reparten pues la mitad, más o menos un 8% aproximadamente los japoneses, y luego ya quedan los americanos, que han sufrido mucho en los últimos años, y los coreanos. Es decir, que los chinos son los que están realmente dominando el mercado. Desde el 2017 la venta de vehículos en China se estancó, es decir, alcanzó el pico en 2017 y a partir de ese momento la venta de vehículos, el consumo interno de vehículos se ha ralentizado, ¿vale? Sin embargo, la producción ha seguido creciendo. ¿Qué es lo que se ha hecho o qué es lo que ha hecho el cliente chino con ese excedente de fabricación? Bueno, yo recuerdo que estaba invitado a una ponencia parecida a esta en el 2019, que estaba creo que Margaret también conmigo en aquella ponencia, y me preguntaban ¿qué
¿qué va a hacer China con tanta capacidad excedente? Es decir, China, os decía, en el 2017-18 estaba fabricando en torno a 27-28 millones de vehículos, importaba 1 millón de vehículos, y si os preguntáis qué tipo de vehículos importaba China en aquel momento, pues supongo os imaginaréis que eran Maseratis, Lamborghinis, Ferraris, Porsches y ese tipo de vehículos. ¿Qué exportaban? Exportaban básicamente 1 millón de vehículos también, que era principalmente Chery y algunos vehículos como MG y demás, ¿vale? Pero muy pocos, sobre todo al sudeste asiático, donde las condiciones o las exigencias de temas de emisiones eran más flexibles, pero no en Europa y en Estados Unidos, ¿vale? Donde no se exportaba. En el momento en el que hay 50 y tantos millones, 55 millones más o menos de capacidad instalada en China y solo se venden 25, 26, 27 millones, y con el tema del COVID también, ¿qué hacen los chinos? Pues empiezan a exportar vehículos, ¿no? Y ahí es donde estamos ahora, es en esa globalización de la exportación. A día de hoy, la fabricación, como decía el embajador, es principalmente de combustión interna, todavía en China, pero se ha producido en marzo del 2025, justo antes del Auto Show de Shanghái, que hemos estado hace poco en el Auto Show de Shanghái, se ha producido el sorpaso de las ventas de chinos eléctricos frente a los de combustión interna. Es decir, marzo ha sido el primer mes de la historia en el que los vehículos chinos han sido más vendidos en China que los vehículos de combustión interna. Y esa exportación de vehículos que está haciendo China, que desde el 2020 ha ido creciendo 1 millón, 3 millones, 5 millones en el 2024, ya superando a Japón y a Alemania como mayor exportador del mundo, en su mayoría son vehículos de combustión interna. Solamente un 20% son vehículos eléctricos, pero eso sigue creciendo, y digo exponencialmente. ¿Por qué hasta ahora no se han exportado vehículos eléctricos? Porque la infraestructura que tenemos en Europa, la infraestructura que tenemos en Estados Unidos o en el resto del mundo no está preparada para exportar esos vehículos eléctricos. Pero China está adaptándose a ese modelo de exportación, y aquí en España o en Europa es principal punto de exportación de vehículos eléctricos. Quizás estamos un poquito más avanzados que puede ser Estados Unidos o el sudeste asiático o Sudamérica, pero que no os quepa duda de que los clientes chinos van a seguir exportando vehículos eléctricos, y eso está sucediendo, ¿vale? Bueno, pues os decía que en esos del 2011 al 2014 o 15, del 2011 al 2025, 24-25, hemos crecido mucho con estos OEM chinos. A día de hoy nuestra implantación en China, para que os hagáis un poco una idea y por qué somos relevantes en China, tenemos aproximadamente una treintena de implantaciones. Se dice pronto, pero es muy complicado llegar a ese número. Muchas plantas productivas, muchos centros de secuenciado para estar cerca de los clientes, y también centros técnicos, ¿no?, de desarrollo, porque es la única forma de realmente hacer negocio con los clientes chinos. Que ellos sientan que el desarrollo lo haces allí, que es rápido, que te adaptas a las necesidades de los clientes chinos. Bien, esa ha sido nuestra expansión internacional en China. Ahora me gustaría contaros un poquito nuestra estrategia y por qué elegimos China para estar y por qué seguimos teniendo que estar en China, y no solamente en China, sino en China con los chinos fuera de China. Diría que las 3 razones principales, y yo creo que son 3 razones que hacen que nos basemos en los 3 pilares principales de nuestra estrategia, sería: China es el mayor mercado del mundo, o sea, no hay ninguna duda, más de 31 millones de vehículos, entre vehículos de pasajeros y vehículos comerciales, unos 28.5 vehículos de pasajeros, que son los que nosotros realmente nos centramos, el mayor mercado del mundo, y para nosotros eso es muy relevante. Tenemos que estar en China para dar servicio a esa producción, y es un mercado que no podemos dejar atrás, ¿vale? China es el mayor mercado del mundo, pero también es el mercado que lidera el sector de electrificación. Como decía antes, un 40% de la producción o de las ventas actuales ya son eléctricas, y nosotros hemos apostado por ese vehículo eléctrico porque creemos que nuestros componentes de interior se refuerzan o se magnifican, cobran mayor importancia en el vehículo eléctrico que en el vehículo de combustión interna, por muchas razones. Nos hemos centrado en la sostenibilidad, nos hemos centrado en la innovación, y eso es muy importante para poder convencer a los clientes chinos de que nosotros somos una apuesta segura, ¿no? En segundo lugar, y esa sería la primera línea estratégica, tenemos que estar en China para China. El segundo punto sería porque China a día de hoy, y eso que no os quepa ninguna duda, es el mayor hub tecnológico del mundo. Es decir, no hay absolutamente ninguna duda, no solo en el liderazgo del vehículo eléctrico, pero hay muchos ámbitos tecnológicos donde China no tiene ahora mismo competencia. Os digo en robótica, os digo en automatización, os digo en Internet de las cosas, os digo en inteligencia artificial. Es decir, hay muchos ámbitos en los que China está tomando el liderazgo,
y gracias al talento chino. O sea, nuestros empleados, en 21 años que llevamos en China, tenemos más de 4.000 empleados, son un talento increíble. Nos basamos en ese talento, en esa capacidad de innovación, esa velocidad, para poder ser más competitivos fuera. Ese es el segundo pilar de nuestra estrategia. Tenemos que estar en China, y eso es un consejo que damos a todas las empresas, hay que estar en China para que tu competitividad fuera de China sea mejor. Eso es un hecho. La velocidad que tiene China para hacer un desarrollo, por ejemplo, nosotros, como dato, en el automóvil tardamos en torno a 2 años, 2 años y medio en hacer cualquier tipo de producto en Norteamérica, en Europa. En China tardamos no más de 1 año, 9 meses en muchos casos. Y a un coste 30-40% del coste. Luego tenemos que estar en China y basarnos en este talento chino para poder ser más rápidos y más competitivos en el resto del mundo. Este es nuestro segundo pilar. Y el tercer pilar es la globalización, y aquí sí que me gustaría dar un poco la entrada, porque luego mi compañero Antonio yo creo que va a dar un poco más de datos sobre este tema, pero la globalización es lo que os comentaba antes. Los chinos están exportando vehículos, pero debido a los temas de tarifas y demás, también tienen que implantarse la producción en los mercados como el sudeste asiático, como en Europa, como en Sudamérica, en México y demás. Esa globalización nos ha permitido a nosotros que, como en China somos buenos partners de los clientes chinos, llevamos trabajando con ellos ya pues casi 12 o 13 años, tenemos una muy buena relación, tenemos mucho negocio con ellos. De hecho, hoy día nuestro market share en China es muy similar al market share de los vehículos. El 70% de nuestras ventas son para vehículos chinos. Precisamente porque lo que os decía antes, el cambio de estrategia en el 2012-2013 fue: vamos a dejar de trabajar con los clientes internacionales y nos vamos a centrar en los chinos. No vamos a dejar de trabajar con los clientes internacionales, pero vamos a centrarnos mucho más en los chinos, porque son los que están creciendo, son los que nos van a seguir seguir creciendo, ¿no? El 70% de nuestra turnover, de nuestras ventas en China son con clientes chinos. Diría, Geely es nuestro mayor cliente. Y no Geely con la marca Geely, pero lo conoceréis seguro. Geely tiene marcas como Zeekr, como Lynk & Co, como Lotus, que compró, Smart, Volvo, compró Volvo también. O sea, Geely es nuestro mayor cliente en China, pero a partir de ahí, pues BYD, Chery, que ya empiezan a sonaros a todos, Great Wall, Chang'an y demás. ¿Vale? Entonces, algo muy importante de esta globalización, que tal y como lo vemos nosotros, es nuestra experiencia, por ejemplo, en un país como Tailandia. Y quiero enfocarme en eso, porque en Tailandia llegamos en el 2011-2012 para trabajar con japoneses. Los chinos están copiando el modelo de Japón que hizo en los años 80. El sudeste asiático, por ejemplo, está copado por completo de japoneses. O sea, es prácticamente mercado japonés. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que en los próximos 5 o 6 años, yo estimo en el 2030, los japoneses van a perder en torno a un 25% de cuota de mercado en favor de los chinos. Queremos aprovechar esa cuota de mercado. Los japoneses se llevaron a sus propios keretsus, nosotros nos queremos posicionar como partners estratégicos de los clientes chinos para poder hacer negocio con ellos allí donde vayan. En China ya lo estamos, y en el sudeste asiático, en Europa, ahora en España, como veis. Pero os quiero contar el caso estratégico de Tailandia. En Tailandia, BYD estableció una planta hace 2-3 años. Han lanzado ya 5 modelos. Nosotros hemos ganado el 100% de los modelos. Hemos ganado el 100% del producto. Es un caso de éxito. Nos ha costado mucho adaptarnos, porque no es lo mismo hacer negocio con chinos en China que hacer negocios con chinos fuera de China. Para mí ese es el mayor reto que tengo, el cómo adaptar a nuestro personal europeo las best practices que nosotros tenemos implementadas ya en China, en Europa, para poder acomodarnos a ellos. Yo creo que también los chinos tienen que adaptarse, y eso lo comentábamos antes Antonio y yo, se tienen que adaptar al mercado europeo, porque vienen con unas exigencias de precio que quizás no son conseguibles, pero bueno, poco a poco. Yo creo que eso es un tema que poco a poco irán ganando. Entonces, bueno, pues ese es el tercer pilar para nosotros. El tercer pilar es: queremos seguir creciendo internacionalmente con chinos, basándonos en esa experiencia que tenemos de deslocalizarnos, ¿no?, o globalizarnos, porque donde están yendo ya estamos. Y yo creo que eso es un poco la mayor virtud de los fabricantes europeos, ¿no?, que nos costó mucho llegar a China. Yo creo que a los chinos les va a costar a los
competidores nuestros va a costar mucho venir a Europa, igual que nos costó a nosotros ir a China, solo que el mercado chino en aquel momento era booming y aprovechamos esa ola de creciente. Para nosotros fue quizás un poco más sencillo porque fue un momento de crecimiento. Para los chinos venir a Europa es un tema más complejo. Entonces creo que los clientes chinos, los OEM chinos que se están estableciendo para fabricar en China, se apoyen en fabricantes españoles como Antolin o como Gestamp y muchos otros que tenemos ya experiencia en China, pero que ya estamos en Europa o estamos en el resto del mundo, en Sudeste Asiático, Sudamérica, en Centroamérica, en Estados Unidos. Creo que eso es uno de los puntos de mayor valor añadido que podemos aportar. Y básicamente es esto, es un poco lo que os quería contar. Creo que es, como digo, ha sido muy interesante el haber vivido en primera persona este apasionante cambio tecnológico y este boom de China. Y bueno, pues vais a ser actores todos de cómo vamos a empezar a tener un montón de vehículos chinos con unas prestaciones increíbles. Hemos estado en el Auto Show la semana pasada y bueno, hemos estado con compañeros míos del comité de dirección y han alucinado, o sea, porque es que el nivel de prestaciones que tienen los vehículos chinos al precio tan competitivo que tienen es increíble. Entonces, bueno, los europeos tienen un reto por delante para poder competir con ellos y bueno, yo espero que entre todos seamos capaces de aprovechar esta ola de clientes chinos en Europa y sobre todo en España con las implantaciones ya anunciadas de Chery, potencialmente Stellantis, vamos a ver, Geely quizás con su joint venture cooperación con Renault también puede que fabrique en España. Yo creo que tenemos que continuar empujando por esto, el embajador seguro que nos va a ayudar y entre todos pues podremos seguir haciendo un buen negocio. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Jorge. Tremendamente interesante la presentación que has hecho. Y ahora pues me gustaría darle la palabra a Antonio Muñoz, que es Business Development Director para Gestamp, para las marcas chinas, para las OEM chinas. Muchas gracias. ¿Se me oye? ¿Sí? Mr. Ambassador, thank you very much for coming, for your presence here. Muchísimas gracias por la invitación a Fundación Consejo España-China, a Casa Asia y a Forasia. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Jorge, y esta mesa organizada por Amadeo. Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, en Gestamp nosotros nos dedicamos al diseño, desarrollo y fabricación de componentes metálicos de alta ingeniería para la industria de automoción. Estamos en 24 países y tenemos 115 plantas en todo el mundo. Con una apuesta decidida siempre por la innovación, por la sostenibilidad y por la excelencia operativa. Siempre con una disciplina financiera férrea, que no nos hubiera llevado pues, al cierre de 2024 de 12.000 millones de facturación y 43.000 empleados. En cuanto a las tecnologías, bueno, estamos en todas las tecnologías de los componentes metálicos, pero básicamente las más importantes son la estampación en frío, la estampación en caliente y luego pues, todas las técnicas de soldadura y ensamblado, ¿no? Por la idiosincrasia de nuestro negocio, las piezas que manejamos, Antolin le pasa un poco lo mismo, son piezas sensibles, grandes, complejas, que viajan mal, la logística es cara, es complicada. Entonces, la expansión de Gestamp desde sus orígenes ha venido creciendo con nuestros clientes, allá donde nuestros clientes han establecido sus plantas de fabricación. Entonces, en el ADN de Gestamp, desde su fundación, está el crecer y el estar allá donde están nuestros clientes. En cuanto a las piezas, las dividimos en chasis o body in white, en carrocería o body in white, que llamamos nosotros, chasis, que son los ejes, y los mecanismos, ¿no? Que esa es una división que compramos precisamente con nuestra expansión en China que se llama ETSA. Y que se dedica a los mecanismos, las puertas, los interiores, todos los mecanismos automatizados. Y en lo que es el body in white, pues hablamos de carrocería, hablamos de lo que nosotros llamamos pieles, que no son pieles, son componentes metálicos pero de exterior, y todos los assemblies más complejos de interior, entre los que están los parachoques, están las cajas de baterías, donde ahora hablaremos un poco de los desarrollos y las innovaciones que hemos llevado a cabo. Entonces, como comentaba, desde 1997, desde 1997 Gestamp se ha dedicado
a crecer internacionalmente allá donde han ido sus clientes. No solo ha crecido en volumen y clientes, y de una manera orgánica, sino que también hemos crecido de una manera inorgánica, viendo los intereses que teníamos en determinadas tecnologías, productos o regiones. Y eso nos ha llevado a alcanzar diferentes acuerdos, diferentes joint ventures en muchos países, con unas últimas fases desde la salida a bolsa en 2017, en la que nos centramos desde 2017 también en la evolución de los productos de vehículo eléctrico, y en una última fase en la que estamos hoy, que yo diría que estamos muy enfocados en todo lo que hacemos en la sostenibilidad. Ese mismo modelo lo hemos replicado en China. En 2008 tuvimos muy claro que China era una apuesta no solo por el tamaño de mercado, como comentaba Jorge antes, sino porque era ya un referente mundial en capacidad industrial, en innovación aplicada y transformación de modelo de movilidad. Sabíamos que teníamos que estar y hoy pues sabemos que ha sido una decisión muy acertada. Empezamos en Kunshan con una planta allí. Hoy tenemos 13 plantas en China y 5.000 empleados. Y acuerdos un poco replicando ese modelo de crecimiento de Gestamp en China, como es el de BHAP, que es una joint venture que tenemos allí, pues hemos conseguido, es una filial de BAIC, que es uno de los grandes grupos de fabricación de vehículos chino. Hemos consolidado tanto nuestra estrategia con clientes chinos locales allí como internacionales también en China. Entonces, China para Gestamp es un claro caso de éxito. Es nuestro tercer mercado en facturación y es hoy el mercado que más crece para Gestamp. Entonces, ¿qué hemos aprendido, ¿no? Yo creo que aquí hemos soltado todos un poco ideas, pero es fundamental para nosotros y para nuestra estrategia todo lo que estamos aprendiendo y cómo nos hemos adaptado, porque en China es imposible, si no te adaptas, si no eres ágil y flexible, en un entorno en el que hemos comentado un país, una estrategia de país desde hace más de 15 años en cuanto al vehículo eléctrico, totalmente alineada, todas las instituciones, todos los agentes, pues ha creado un mercado que tiene la escala, que tiene el volumen para ser competitivos. Y hoy hablamos incluso de sobrecapacidad, ¿no? Que es también un dato interesante, y por qué han empezado a exportar en los últimos años de esta manera tan agresiva. Pero eso a nosotros en la industria de componentes, en los suministros, en los proveedores, pues igual que hay cientos de fabricantes y marcas en China, pues hay tantos proveedores como fabricantes hay, ¿no? Porque tenemos que poder dar ese servicio. Entonces la competencia es feroz, y esto ha hecho que si no eres ágil, flexible, si no reduces esos plazos que hablaba Jorge del producto, del coche final, ¿no? Siempre hemos hablado en Europa, los fabricantes tradicionales, de un periodo desde que piensan por primera vez el coche hasta que sale al mercado, 4 o 5 años. Bueno, pues los chinos ya son capaces de hacerlo en menos de 2 años. Entonces, si no somos capaces de adaptarnos, pues no podemos sobrevivir, y eso lo hemos ido haciendo, nos ha costado mucho, nos hemos ido adaptando. Nosotros también en China hemos tenido una estrategia diferente en cuanto al producto que fabricamos. Nos hemos decidido desde el principio por la estampación en caliente, que es un producto de mayor valor añadido. Hoy somos líderes mundiales en estampación en caliente, con más de 100 líneas en todo el mundo, fabricando productos como el Door Ring, que ahora explicaré, que es el marco de puerta que hemos desarrollado también con clientes de coche eléctrico, pues más de 3 millones de piezas en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto nos ha enseñado a cómo acortar esos plazos, a cómo ser mucho más ágiles en las decisiones, tomando unas decisiones de inversiones mucho menores, reutilizando muchísimo más nuestros activos, nuestros equipamientos, y siendo mucho más imaginativos en todo, ¿no? Desde la financiación hasta los plazos, los procesos industriales, etcétera. Esto pues nos ha hecho intentar replicar ese modelo, como decía Jorge con Antolín, en el resto de países en los que operamos, y sobre todo sabemos que podemos acompañar a estos clientes chinos en su expansión mundial, y lo estamos haciendo pues no solo en Europa, donde ya sabemos y ya hay noticias que están, pero porque saben que nos adaptamos, que innovamos y que estamos de la mano. Pero además entendemos
que estos movimientos que vemos en el Auto Show, que nosotros también hemos estado, que no son nuevos, ¿no? Que vienen de hace más de 15 años. Es más, yo he visto esta vez que los europeos ya empiezan a tomar unos acuerdos muy interesantes de tecnología y como si dijéramos que ya nos estamos poniendo las pilas también en el otro lado y que también estamos aprendiendo de eso, ¿no? Todos, no solo los fabricantes, también los fabricantes y los proveedores de automoción. ¿Cómo hemos evolucionado nosotros con el vehículo eléctrico? Pues hemos desarrollado, un lema de Gestamp siempre ha sido el safer and lighter, ¿no? Más seguro y más ligero. Con el coche eléctrico era una premisa fundamental, ¿no? Tener que bajar esos pesos para que pues, las autonomías, ¿no? El gran problema del peso de las baterías y demás. Y nosotros hemos desarrollado, os comentaba antes, pues el marco de puerta que llamamos el door ring, que era una pieza que antes se componía de 16 o 20 diferentes piezas, pues hoy lo hemos desarrollado gracias a toda esta innovación en una sola pieza, ¿no? Con los beneficios que eso tiene de costes luego de ensamblado, de menos material, de menos emisiones, de un montón de cosas. Y esa misma tecnología, bueno, somos capaces hasta de hacer un double door ring, que son los dos marcos de puerta, ¿no? También hemos desarrollado cajas de baterías de todos los tamaños, de todos los materiales, que además es una pieza especialmente delicada, tiene que ser ignífuga, estanca. Bueno, hay muchísima tecnología, hay muchísima innovación, pero también lo hemos hecho en los productos tradicionales como los chasis, que tenemos un chasis multiplataforma que permite pues las diferentes tecnologías y motores, ¿no? O sea que siempre hemos estado en esa innovación, pero el coche eléctrico evidentemente ha ayudado mucho. Y una cosa interesante que me parece del mercado chino y de la industria, que lo comentaba Jorge también de una manera un poco por encima, es el build to print, ¿no? que versus el codiseño, en el que nosotros siempre hemos sido creyentes, ¿no? Porque entendemos que aportamos mucho en el proceso, aportamos mucho en esa reducción de plazos, en esa reducción de posibles problemas en la producción, y ese es un poco nuestro modelo de valor añadido que entendemos que tenemos que exportar y con el que acompañamos a nuestros clientes allá donde van. Y luego entendemos que España es el sitio perfecto. Somos el segundo país de Europa en fabricación de vehículos, exportamos el 87% de lo que fabricamos. Tenemos el entorno perfecto de proveedores, de logística, de un país abierto, unas administraciones que ayudan y una generación de confianza que es interesante. Y que estos clientes pues no van a tener que partir de cero. Y estamos todos aquí preparados para servirles de la mejor manera y de ayudarles y acompañarles. Y además es que nosotros somos locales allá donde estamos porque conocemos las administraciones, los temas legales, hemos creado nuestras redes, con lo cual esto lo podemos replicar allá donde necesite nuestro cliente. Y bueno, en definitiva, pues yo creo que el futuro del automóvil va a depender de nuestra capacidad para innovar, de colaborar y de adaptarnos, y que China seguirá siendo para nosotros un socio estratégico, un referente industrial y un espacio donde seguir creciendo. Pues muchísimas gracias. La verdad es que vamos un poquito ajustados de tiempo, pero sí que me gustaría hacer alguna pregunta. Sobre todo, especialmente, bueno, se ha hablado mucho del tema de las inversiones chinas, ¿no? Las posibles inversiones chinas en España, en el sector de automoción, pero me gustaría preguntaros un poco cuál creéis que son los factores de competitividad que puede tener España a la hora de captar inversiones chinas en el sector de la movilidad eléctrica en comparación con otros países europeos. ¿Cuáles son realmente nuestros fuertes, no? Uno me lo imagino, que es que sois vosotros, pero aparte de eso... Nuestros fuertes, perdona, de competitividad. Sí, para la captación de inversiones chinas en el... Bueno, nuestra presencia, nuestro footprint. Yo creo que bueno, hay nuestra capacidad instalada. Ahí es donde decíamos que los clientes chinos van a necesitar adaptarse. Ellos tienen la innovación, tienen la tecnología, pero necesitan el conocimiento local, necesitan esa conexión de los dos mundos, esas culturas que son difíciles de conectar y que nosotros cumplimos porque ya les conocemos, porque ya nos hemos adaptado a ellos, ¿no? Y sí que hay un gran gap de competitividad.
que se va a tener que ir encontrando como lo hemos encontrado nosotros en China, ¿no? O sea, yo creo que hoy es muy grande, que poco a poco se irá reduciendo, pero que básicamente ya lo hemos hecho en el pasado y que vamos a ser capaces de hacerlo basados en esa colaboración, en ese conocimiento y en que tenemos mucho camino andado, ¿no? Y que podemos juntar esos dos mundos perfectamente. Pues más o menos lo mismo, que yo también lo he comentado antes en mi exposición. Yo creo que para empresas españolas que ya tenemos nuestra presencia en China, que sabemos trabajar con ellos, tenemos que exportar las best practices. Para mí, yo creo que una de los condicionantes más complejos para nosotros, y lo comentábamos antes, ¿no? Es yo tengo muchas batallas con mis compañeros de aquí europeos, para que entiendan que tenemos que cotizar no en 2 meses, sino en 2 semanas, para que podamos ofertar un precio muy competitivo, no a la segunda, a la tercera o a la cuarta, como hacemos con los clientes europeos, sino a la primera. Y yo creo que eso es un poco el tema. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo es dialogar mucho con nuestro personal en China, que involucrarles mucho en las cotizaciones, en las preparaciones de esos proyectos, en los desarrollos mismos, el utilizar a nuestro personal en China, que está más acostumbrado a tener ese speed, ¿no? El China Speed que todo el mundo conoce. Y eso yo creo que es vital. Y luego la otra parte es el guanxi, ¿no? Esa relación con los chinos es muy, muy relevante. Es decir, en Europa primero se hacen los negocios y a partir de hacer un negocio te haces amigo, es decir, generas una relación. En China no, en China es muy importante tener una relación antes de emprender un negocio, ¿no? Entonces, para nosotros eso es algo que hemos desarrollado ya en China, lo hemos ejecutado, o sea, tenemos relaciones muy, muy bien establecidas con clientes chinos, y parte de esos clientes chinos que están viniendo a Europa, pues bueno, pues al final esa relación, ese guanxi, lo tenemos ya ganado. Yo creo que es algo que es vital. Es muy difícil para un proveedor que no está en China trabajar con un cliente chino. Yo creo que es muy difícil, a no ser que realmente se involucre o cuente con personal que tenga esa experiencia. Eso es vital, es la única forma de ser competitivo. Muy bien, y creo que tenemos tiempo para una pregunta, quizás. No sé si hay alguna pregunta por parte del público. Sí, adelante. Teo, por favor. Te agradecería que fuéramos breves, tenemos que pasar a la segunda mesa. Gracias. Hace más o menos un mes... ¿Me oye? Sí. Hace más o menos un mes estuve en un artículo que publiqué en mi periódico, ya sea en David, un debate sobre poderes eléctricos, ¿no? Entonces me surgió la prima automovilística china de PIC, cuando empezó a hacer lo de las baterías, como vosotros sabéis, la preocupación enorme que hizo referencia de Tesla, de normal, que se provoque. Yo quería saber si puede ser un buen competidor en la pintura, digamos, desarrollo de estas baterías chinas. Y luego también el Toyota, si también puede ser un buen competidor para que la prima automovilística de los coches eléctricos chinos vaya a dar, sobre todo teniendo en cuenta que controla un 10% de los puertos europeos, y ahora se ha hecho una nueva referencia muy importante, que eso lo sabe muy bien el embajador, en el Ferrol de Galicia, para que los coches eléctricos se puedan expandir por toda Europa. Entonces quería saber simplemente vuestra opinión, tanto Jorge o bueno, Antonio o el embajador, si tú puedes favorecer mucho más. Y luego Jorge, yo también he vivido en China y conozco China modestamente bien, estaba de corresponsal allí en KCF. Claro, habla mucho de que en Tailandia, por ejemplo, pues en 5 años a lo mejor pasan de Toyota a la propia, que ese tipo pasan a la firma china, ¿no? La confianza es fundamental, y más en una época de la orientación política, de mirar cómo está. Pero vamos, me dijo un chino hace mucho tiempo, cuando al principio de no sé si por el 2004, cuando yo estaba ahí de corresponsal, que para ganarse la confianza de un chino hay que comerse con nosotros una tonelada de arroz. Con esto te digo que la confianza es muy importante, no es lo mismo hacer negocios de y fuera de China, en Europa, que en China. Nada más que eso. Tampoco. Ambassador, please. Yeah, sure. Yeah. Because, sir, thank you for your question, but I think I'm using a translation app. It may not be very accurate, but if it tells me
correctly, I think you are inquiring about the Chinese investors' preference in Spain, right? If I understand. I think right now there are a lot of, since you are following the media and you are also a media professional, there are a lot of media reports about the potential interest of the Chinese EV companies to invest in Spain as well as in other members or other countries in Europe. Frankly speaking, most of these companies, they are running their own business on their own analysis and assess. So there are a lot of discussion in the media about their potential choice of sites. There are a lot of talking about different places in Spain. Frankly, that's as far as the Chinese embassy or the Chinese government is concerned, that we are not in any kind of part of their decision-making processes. I think for the Chinese company, when they are going to first, they look at the overall relationship between the two countries. And here, I should say, Spain is among the best choice for the Chinese companies because our bilateral relationship is in a very good shape and the momentum is building in also very sound elements. Second is that as Antonio, yes. Antonio has said, that Spain has a lot of privileges of the industrial infrastructure and all things, and in particular the logistical support and the system. So that is, of course, and thirdly, that you are very much developed in the renewable energy. The cost of the electricity is much lower than the other countries in Europe. So I think there are many favorable or positive elements to attract the Chinese investment in Spain. And as far as the Chinese government is concerned, this definitely we will support and facilitate their operations. Regarding their operation in Spain, I think they have to learn, they have to cooperate, and they have to adapt themselves to the local rules and the regulations, even the traditions and the cultures here. So this is a little, I should say, every time when I meet the Chinese companies, I give them some kind of, if possible, some kind of suggestions. Pay attention, for example, to the legal systems, pay attention to the labor systems here, pay attention to the social systems, pay attention to the policy system, government institutions, and to have their performance more Europeans than more Chinese. Thank you. I don't know whether it's true or not. Thank you very much, Ambassador. Y vamos a dar por finalizada entonces en esta mesa. Y si les parece bien, pues hacemos el intercambio inmediatamente porque pues vamos un poquito justos de tiempo. Entonces me gustaría que a los panelistas de la segunda mesa, por favor, que se incorporen. Vamos a empezar en esta segunda mesa en la que van a participar Juan Manuel Martínez Mourín, que es presidente de la Asociación Española de Transporte, Pablo Cubel, quien es partner de Cuatro Casas, y también Malgorzata Yakimov del Joint Research Center, que para los que no lo conozcan, pues es un poco el brazo de investigación de la Comisión Europea, ¿de acuerdo? Empezaremos, por lo tanto, por Juan Manuel Martínez, presidente de la Asociación de Transporte, por favor. Adelante. Muchas gracias. Pues aquí estoy representando a la Asociación Española del Transporte y como estoy seguro que de los 50 que estáis aquí en este momento, ninguno tenéis ni idea de lo que hacemos, más allá que nos dedicamos al sector del transporte, pues voy a empezar por contaros un poco qué es lo que hacemos y hacia dónde vamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y después de contaros esto, que será relativamente breve, comentaré nuestro punto de vista respecto a lo que hoy nos ocupa aquí, que es el vehículo eléctrico y, bueno, vehículo eléctrico y todo lo que tiene alrededor desde un punto de vista tecnológico, desde un punto de vista regulatorio y desde un punto de vista de mercantil, de negocio, empresarial. Como todo eso sería mucho para contarlo en los 10-15 minutos que creo que me tocan, pues seré bastante breve. Pero
quedo a vuestra disposición. Esta asociación nació hace 41 años, en el año de 1983, en el ámbito del transporte ferroviario y de la Administración de Transportes, el Ministerio de Obras Públicas, que era entonces, lo que ahora es Ministerio de Transportes. Y desde entonces, pues hemos vivido, estamos ahora lo que podríamos llamar en la cuarta época, en la cuarta fase, cuarta generación de líneas de actividad. La primera duró desde el 83 hasta el 2011. En el 83 esto lo fundó un entonces expresidente de Renfe, que ya se murió, hubiese cumplido, creo que este año hubiese cumplido 102 años. Pues, bueno, se murió mayor, se murió mayor y no se murió de viejo, se murió porque le atropelló un coche, con 90 y tantos años, que ya es mala suerte. Pero bueno, la segunda etapa arranca en 2011, cuando toman el mando, así de golpe y sin preaviso ni anestesia, parte del equipo de la Junta Directiva que tenía entonces y asume la responsabilidad de la presidencia de la asociación, el que ha sido nuestro presidente hasta el año pasado, José María Pérez Revenga, ex Renfe, en aquel entonces estaba en Renfe, ingeniero de caminos. Era una asociación muy de ingenieros de caminos y muy de transporte ferroviario y terrestre, ferroviario y carretera. Bueno, esta segunda etapa que arranca en 2011 y dura hasta 2017, prácticamente desaparece la asociación, estuvo a punto de morir. En el año 2016, este presidente, expresidente, ahora mismo, toma la decisión de empezar a introducir talento nuevo, gente más joven. Yo entré un poquito antes, en 2016. Ya tengo una edad. En 2016, que no hace tanto, 8 años, yo era de la panda de los yogurines en la asociación, que hay que fastidiarse. Entonces, bueno, ahora ya no soy de los yogurines, pero porque ha entrado gente nueva, no porque yo haya envejecido. Bueno, entonces en esta segunda etapa lo que se empieza es a fraguar una renovación y un nuevo impulso para modernizar una asociación que tenía un cierto prestigio, un cierto nombre, pero un subsector dentro del transporte demasiado pequeño, quizás demasiado acotado. Entonces, pues empezamos para empezar, poner patitas en otros subsectores dentro del mundo del transporte, la movilidad y la logística. Ya empezamos a hablar de transporte, movilidad y logística. Y dentro de nada hablaremos solamente de movilidad, que comprende el transporte como tal, la logística, transporte de mercancías y el movimiento de las personas. Lo que pasa es que todavía la sociedad se está acostumbrando, nos estamos acostumbrando a que cuando hablamos de movilidad es movilidad de cualquier cosa que se mueve y por cualquier medio. Pero llegaremos. Entonces, a partir de ese momento entramos en una dinámica de crecimiento exponencial en todos los subsectores. Para que os hagáis una idea, por cierto, nosotros tenemos socios persona física, bastantes, tenemos socios empresas y tenemos socios institucionales. En el año 2017, entre socios empresas e institucionales teníamos 10. Y de personas físicas aproximadamente 40. A punto de desaparecer. A día de hoy tenemos casi 120 socios, empresas e instituciones, y más de 100 también de personas físicas. Que dicen no son muchos, ¿no? Comparado con las cifras que han contado los compañeros de Antolín y Gestamp, lo nuestro es súper pequeñito. Pero con una gracia interesante, y es que todas las empresas más grandes de cada subsector son socios nuestros. Entonces voy uno por uno. Transporte de mercancías por carretera. La patronal más grande, ASTIC, es socio nuestro, y OnTime, que es la empresa más grande de transporte de mercancías por carretera, es socio nuestro, y luego algunos más, ¿no? Transporte ferroviario, Renfe, Adif y Metro de Madrid son socios nuestros, son las 3 empresas más grandes de transporte ferroviario de España. Infraestructuras y transporte, llamémosle pesado, larga distancia, trenes más grandes, y de lo que se llama Mass Transit, que son los sistemas de transporte ferroviario dentro de las ciudades. Mass Transit, de transporte masivo de personas. Y algunos más, claro. Te cuento los de más referencia. Transporte aéreo.
AENA es socio nuestro y la Asociación de Líneas Aéreas es socio nuestro. La Asociación de Líneas Aéreas tiene dentro de sus socios, a su vez, por cierto, no somos patronal. Las patronales, algunas patronales son socios nuestros. La Asociación de Líneas Aéreas reúne como socios suyos a todas las compañías aéreas que operan en España, que no es un tema menor. Mundo portuario, Puertos del Estado es socio nuestro, además de los mayores puertos de España, de puertos de interés general, hasta creo que son 15 los socios del mundo portuario que tenemos. Operadores portuarios, operadores, empresas estibadoras, empresas no personas estibadoras. Pues la Asociación de Empresas Estibadoras son socios nuestros, la Asociación de Empresas Consignatarias son socios nuestros, en fin, y alguno más. Bueno, y luego pues tenemos muchos socios tecnológicos enfocados a transportes, de industria, de ingenierías, etcétera, ¿no? El INTA, por ejemplo, es socio nuestro, INECO también es socio nuestro, en fin. Y eso es en lo que estamos ahora mismo. Tercera etapa, perdón, esta era la tercera etapa, la de crecimiento, refundación. Cuarta etapa arranca el año pasado, en febrero, con un cambio casi podríamos decir que radical en la junta directiva, donde salen algunas personas, entran otras a instituciones, y en este momento tenemos una junta directiva de 20 personas representando instituciones, la mayoría de ellas, que representan a su vez todos los subsectores dentro del transporte, ingeniería y tecnología, de los que forman parte de la asociación. A título de ejemplo, Puertos del Estado, Renfe, Adif, Metro de Madrid, AENA, Puertos del Estado, ya lo he dicho, Indra, tecnólogos y algunos más. Todos estos son socios nuestros. Y en eso estamos ahora mismo. Nada, haciendo cosillas, entreteniéndonos. Tenemos muchos estudios, tenemos grupos de trabajo. ¿Y esos grupos de trabajo qué hacen? Pues algunas de las personas de nuestros socios se juntan y empiezan a trabajar, deliberar, escribir, y luego publicamos estudios sobre diferentes temas. Ahora mismo tenemos ya publicados recientemente un estudio de movilidad y propuestas de mejora en el ámbito de Zaragoza, otro de propuestas de mejora en el transporte de mercancías a través de los puertos de la fachada atlántica norte, o sea, de Oporto incluido hasta la punta de arriba de Galicia, o sea, toda esa fachada. Otros más que estamos a punto de sacar, el impacto de la inteligencia artificial en la mejora de las operaciones portuarias, con un caso de éxito que analizamos y publicamos, que es el puerto de Busan, en Corea del Sur. Francamente interesante lo que hacen estos señores. Porque además todos estamos convencidos de que es que tampoco hace falta inventar tanto. Eso se le da muy bien a los americanos, a los chinos aquí presentes, y hoy es su día. Se les da muy bien fabricar y mejorar esos productos y sacarlos al mercado, y a los europeos se nos da cojonudamente regular para poner pegas a todo lo que es la innovación. Y esto yo estoy dispuesto a discutirlo con quien sea, a ver si me convence de lo contrario. A mí, para yo convencer a mis socios. O sea, somos unas máquinas de regular. Y en España especialmente. Se nos da estupendamente regularlo todo. Por ejemplo, somos la primera región del mundo que regula la inteligencia artificial. No la primera en utilizarlo, ni la primera en empresas tecnológicas en desarrollar inteligencia artificial, ni en inventar nada. Pero la tenemos regulada. Con lo cual, todos podemos estar tranquilos. En Europa no nos va a pasar nada porque tenemos regulada la inteligencia artificial. No se va a caer ninguna red eléctrica. En ciberseguridad estamos estupendamente. Los transportes nunca van a colapsar. Y en defensa, pues también estamos estupendamente en el top mundial. Porque lo tenemos todo regulado. Y a las pruebas me remito. Aquí nunca pasa nada malo. De hecho, si pasa alguna tontería mala, en cualquier país de Europa o en España, salen todos los periódicos porque es la excepción, no la norma, ¿no? Parece ser que sí. Y esto, Asociación Española del Transporte. Y ya he tocado colateralmente el tema de la regulación. ¿Qué es lo que ocurre? Mundo transporte, vehículo eléctrico. Bueno, pues estamos cansados de decir desde las asociaciones de transporte que sí, estamos todos convencidos de que hay que apoyar y empujar este cambio de paradigma en las fuentes de energía y ser más sostenibles. Pero parece ser que somos los únicos que nos hemos enterado de que la sostenibilidad tiene como mínimo 3 patas, y por simplificar el ejercicio vamos a hablar solamente de 3 patas.
3 patas como tienen los taburetes, estos altos, por ejemplo, que hay en los bares. ¿Por qué tienen 3 y no 4? Porque si tuvieran 4 es más fácil que estén pues cojeando, como nos pasa muchas veces con las mesas. Si tiene 3, no, pues se apoyan uno en el otro y en el otro. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que la sostenibilidad es como un taburete de 3 patas. Una de ellas es la pata medioambiental, la pata verde, que es la más chula, la que más resalta, de la que habla todo el mundo y que parece ser que si somos sostenibles medioambientalmente ya hemos triunfado en la vida. La segunda pata es la social. Y bueno, y todo esto a las personas cómo les influye, cómo nos influye. Y la tercera pata es la económica. Bueno, todo esto, si no es sostenible económicamente, ¿para qué nos sirve? Estupendo. ¿Y qué es lo que ocurre con la sostenibilidad? Y también estoy dispuesto a discutirlo con quien quiera. Que si le falla cualquiera de las 3 patas, le pasa como al taburete, que si le cortas una pata o se rompe una pata, da igual la que sea, el taburete se va al suelo. Y es lo que nos está empezando a pasar porque nos hemos olvidado, o todo el mundo, pues sobre todo los que toman decisiones políticas y hacen regulación, se han olvidado de que tiene que ser sostenible, y en el sector del transporte estamos fatalmente mal en todos los subsectores. En el aéreo, porque hay que usar un porcentaje altísimo de SAF. SAF es el mismo combustible, solo que fabricado a partir de vegetales, por simplificarlo. En el marítimo, parecido, y nos inventamos una cosa que se llama las ETS, que son unos impuestos a todo aquello que venga. En función de lo que hayas contaminado te cobramos un impuesto. Como está todo inventado, las navieras, todas las navieras, ¿qué es lo que hacen? Se lo traen hasta no sé qué punto, frontera exterior a la Unión Europea, y luego lo mueven desde ahí hacia dentro de la Unión Europea. Y eso está machacando la sostenibilidad económica de los puertos españoles del sur, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa en la carretera? Pues que hay una corriente bastante fuerte para obligar a que un porcentaje, de eso hace muy poquito, algún iluminado en la Unión Europea se atrevió a decir que no, que es que había que poner una fecha a partir de la cual todos los vehículos que circulen por las carreteras tienen que ser eléctricos. Estupendo. Muy bien. Punto número 1, ¿quién lo va a pagar? Punto número 2, y esta discusión, por cierto, la tuve con una persona de Iberdrola, y le dije, porque decía, sí, es que todo tiene que ser eléctrico, tenemos que ir hacia eso, no contaminar y tal. Bueno, no contaminamos en la carretera, contaminamos en otro sitio, porque la electricidad hay que producirla. Pero bueno, vamos a suponer que la producimos toda de fuentes renovables. Estupendo, ya no contaminamos. Estamos todos de acuerdo. Por cierto, ¿cuántos vehículos hay en España? Bueno, 40 millones en total, ¿no? De vehículos el tuyo, el mío y tal, más camiones. Más autobuses, vamos a quedarnos con 40 millones. Alguno más, pero bueno, vamos a quedarnos con 40 millones. Muy bien. Potencia media de todos estos vehículos en kilovatios hora, en caballos. ¿Me admitís para el cálculo rápido 100 caballos? Bueno, esos son como 75 kilovatios, así también un cálculo muy rápido. 75 kilovatios por 40 millones, esos son todos los vehículos que hay que cargar, eléctricos. Por supuesto, no hay puntos de carga para tanto, pero hay potencia de generación y de distribución suficiente para alimentarlos todos. Ahí lo dejo, echad el cálculo. Bueno, esta chica de Iberdrola, muy lista, por cierto, muy lista, lo digo en serio, muy lista, y esto se lo tenía muy bien estudiado, decía, hombre, con una racionalidad de tiempo se puede llegar a eso. Digo, claro, hasta ahí llego yo. Claro que sí. En el siglo XIX, si decimos, oye, vamos a poner todas las casas en España, siglo XIX, finales, una bombillita para alumbrarnos, imposible. No generamos electricidad ni redes de distribución. Hombre, un siglo después ya lo tenemos. Eso ya lo sabemos todos. Vale. Pues yo creo que ya no toco más puntitos. Pues muchísimas gracias. Yo creo que ha habido muchos temas para el debate. Y ahora le pasaría la palabra a Pablo, de Cuatro Casas. Sabemos que están trabajando mucho en China, que tienen oficina allí. Bueno, yo conozco desde hace más de 20 años a Omar, de hecho. Y bueno, sé que estáis trabajando con empresas del sector de automoción, así que yo creo que vuestra visión, todo desde un punto de vista legal, pues puede ser muy interesante. Así que, Pablo, por favor. Bueno, muchas gracias, Amadeo, por la presentación. Gracias a Casa Asia por la invitación.
y a todos los ponentes y a los asistentes por estar aquí. Veo en el auditorio que hay caras conocidas y a los que considero verdaderos expertos en la materia, así que lo que os voy a contar va a ser desde mi experiencia y con toda humildad. Nosotros somos un despacho de abogados, 4 casas, grande para los estándares de las firmas de abogados, es decir, somos 2.000 personas trabajando en el despacho, en 28 oficinas en 14 países, ¿no? Nuestro foco de negocio principal está en España y Portugal, que es de donde nacimos en 1917, hace muchos años, pero un porcentaje muy relevante está ya en América Latina, México, Colombia, Perú y Chile, y nuestra propuesta de negocio, digámoslo así, es países de habla hispana y portuguesa en toda la actividad económica. Tenemos presencia internacional en otras jurisdicciones donde no hacemos derecho local, Londres, Nueva York, en algunos países africanos y en China, que es donde quería llegar. Entonces, en China estamos desde 2007, siguiendo compañías pioneras, pues como Antolin y Gestamp y otras españolas que en aquel momento tuvieron la visión de ir allí y nosotros fuimos acompañándoles porque ya les acompañábamos aquí, haciendo o ayudándoles en las primeras capas de sus necesidades legales en combinación con las firmas locales, porque hay ciertas limitaciones regulatorias en China para las firmas de abogados extranjeras. Y en 2017, cuando la propia economía de China cambió, evolucionó de ser un país importador de inversión, pasó a ser un país exportador de inversión, nosotros fuimos allá a Pekín, fui yo porque fui físicamente, pero no, obviamente, estoy en el despacho, a abrir una oficina en Pekín orientada a la inversión china en el extranjero. Inversión china que en gran medida, porque porcentualmente mueve la economía, los conglomerados públicos eran movida por compañías pertenecientes a la órbita de lo que se llaman las SOIs y también en un porcentaje residual, porque representa un porcentaje residual, las compañías privadas. Entonces, gran parte de mi actividad profesional desde 2015, pero en un porcentaje mayor desde 2017, es para compañías chinas fuera de China. Y en gran medida, porque yo soy español, en España. La actividad china fuera de China ha estado orientada a distintas industrias. Infraestructuras y energía ha sido una de las tradicionales y en los últimos años automoción. Y en mi caso particular, pues en los últimos años, pues en buena lógica, he pasado a asesorar a compañías chinas del sector de la automoción o proveedores de los fabricantes de automoción en estas jurisdicciones. Yo creo que ha sido muy enriquecedor las aportaciones, las previas, y claramente pues tenéis un conocimiento de la industria que probablemente más profundo no se puede tener. Yo tengo una sensibilidad un poco diferente porque recibo mucha información o tengo mucho contacto con el inversor chino que quiere venir aquí a hacer lo que vosotros decíais que ibais a acompañarles, que me parece una idea fantástica. Entonces ves lo que te preguntan, lo que no te preguntan, lo que necesitan, lo que no necesitan. Y es una situación compleja. Entonces, yo vaya por delante que quería felicitar a Caseasa porque la introducción de la invitación me ha parecido muy acertada. Si la leéis con detenimiento, veréis que en pocas palabras tocan los elementos esenciales del debate. Yo pensaba que elementos de complejidad, cuando hablas con el inversor chino, cuando hay un inversor chino que viene aquí a establecerse, y yo creo que estamos todos de acuerdo en que es positivo para todos que venga un inversor chino a establecerse, ya sea para, y voy a hablar ya de las conclusiones, es decir, al final el inversor chino que venga aquí tiene 3 posibilidades para cómo establecerse. Vengo y me establezco yo solo en una central de producción, vengo y hago una alianza con un socio local que me facilite el establecimiento, o no vengo aquí a producir directamente y me voy a una jurisdicción amiga en la que produzco y tengo un trato preferente para distribuir mis vehículos en lugar de hacerlo directamente desde China. Entonces, ¿cuáles son los elementos de complejidad que creo yo que tienen ellos? Bueno, el primero es el propio regulatorio, que esta mesa tenía una orientación principalmente regulatoria. Entonces, en los últimos, desde 2018, creo yo, con la primera batería de medidas arancelarias de Trump, el panorama regulatorio y el panorama geopolítico internacional se ha deteriorado y se ha vuelto más complejo. Desde una perspectiva estrictamente regulatoria, hay 3 instrumentos que tienen un impacto directo en cómo un inversor chino puede llegar a invertir en China.
El primero es que desde 2019 se aprobó un reglamento europeo que instó a todas las autoridades nacionales a establecer mecanismos nacionales de supervisión y autorización de la inversión extranjera en España, lo que comúnmente se llama el FDI, que es el acrónimo en inglés de la inversión extranjera. Es decir, antes, por simplificarlo al máximo, cualquier inversor podía venir a España a invertir en cualquier nicho de negocio, excepto algunos residualmente estratégicos, sin necesidad de que se le autorizase, y de 2019 en adelante, estoy simplificando al máximo, a raíz de un reglamento europeo, todos los estados europeos tenían que establecer un mecanismo nacional de control. Bueno, alto ahí. Es decir, está muy bien que usted quiera venir, pero primero déjeme que analice quién es usted, qué quiere hacer, cómo lo va a hacer, y entonces yo decido si lo puede hacer así o no lo puede hacer así. Esto es una capa nueva de control y de dificultad para cualquier inversor chino que venga a ver, que tenga que venir. No quiero ser pesimista, es decir, la experiencia por ahora ha sido muy positiva. Yo no tengo conocimiento de que ninguna inversión extranjera procedente de China se haya frenado o se haya limitado por esto. Ahora, es una capa más que antes no teníamos. Otro instrumento regulatorio que tiene un impacto directo es el reglamento de subvenciones. Hay un reglamento que se aprobó por parte de la Comisión que dijo, bueno, pues nos atribuimos la posibilidad de tomar la iniciativa para abrir un periodo de investigación si consideramos que una compañía extranjera no comunitaria que quiere invertir en la Unión Europea se está beneficiando de subvenciones en el país extranjero. Será verdad o no será verdad, pero nosotros nos abrimos o nos atribuimos la posibilidad de iniciar ese periodo de investigación, que tampoco nos engañemos, en sí mismo es una barrera. A cualquier compañía que le abran una investigación, esto le representa una dificultad, un coste económico y de destinar recursos. Estos dos instrumentos, vaya por delante, no estaban específicamente diseñados para la inversión china. Es decir, eran instrumentos, tanto el de FDI como el de subvenciones, para cualquier inversor extracomunitario, australiano, canadiense o chino. Y el año pasado tuvimos, que antes ya lo ha mencionado alguien, un instrumento específicamente ya dirigido a la inversión china. Y eso ya, todos aquellos vehículos de baterías para pasajeros que estén fabricados en China los vamos a someter a un gravamen económico que varía porcentualmente en función de cuál sea el fabricante, porque la Comisión, a partir de una investigación que ellos hicieron, dando audiencia y con un procedimiento relativamente transparente, ellos le atribuían a cada uno de los fabricantes. Y entonces, bueno, pues supongo que lo habréis visto en prensa, pues SAIC, BYD, BAI, cada uno pues recibía un porcentaje de gravamen. Proceso que ha sido, pues como os podéis imaginar, profunda y ampliamente criticado por los fabricantes chinos y por las asociaciones sectoriales o las patronales chinas, y que a su vez pues está dando lugar a una serie de procedimientos en el ámbito europeo para cuestionar su validez. Pero, bueno, estemos o no estemos de acuerdo, empaticemos o no empaticemos, objetivamente esto es lo que tenemos. Entonces, si yo me pongo los zapatos de un inversor chino, pues encima de la mesa tengo el FDI, subvenciones y los gravámenes económicos. Y ante estos tres instrumentos regulatorios, con los que estaré de acuerdo o no, pero tengo que vivir con ellos, tengo que decidir cuál es mi estrategia. Hay unanimidad, y nos lo han explicado muy bien, que tienen, bueno, pues las unidades están producidas. Si vamos a una campa en Barcelona de vehículos, la veis llena, y el coche está fabricado y tiene que entrar de alguna forma. Es decir, que este gravamen en el corto plazo no creo que sea un freno efectivo a la entrada del vehículo chino en España, creo. Ahora, eso sí debe obligar a que ese fabricante chino, con su red de proveedores, y la red de proveedores, hay dos tipos de proveedores: el proveedor tradicional de la industria tradicional que adapta el producto, o incluso es el mismo producto, al fabricante nuevo chino, y luego el proveedor nuevo nativo de la industria tecnológica del vehículo eléctrico. Antes lo mencionaba, creo que ha sido el embajador, pues tenemos Envision o KTL o Gotion, es decir, los fabricantes de un producto que antes no existía en la industria de la automoción y que ahora ha aparecido una nueva cadena de suministro, una nueva cadena de valor en el EV, en el vehículo eléctrico, y son baterías, pero no solo baterías. Tenemos todo el software y toda la tecnología periférica para la gestión de baterías, para la conectividad del vehículo, para la seguridad del vehículo y para el confort del vehículo. Es decir, hay un nicho de negocio nuevo en la cadena de suministro propio del vehículo eléctrico. Entonces, todos estos proveedores, que mayoritariamente son chinos, porque al contrario de los proveedores tradicionales que tienen un control de una posición bien merecida y bien ganada de liderazgo en ese mercado,
en la nueva cadena de suministro, como no existía, pues el que se ha posicionado es el que se ha desarrollado. Y China, pues lo habéis explicado fenomenal. Lleva un liderazgo de no sé si años o décadas, pero desde luego años de ventaja respecto del que tenemos nosotros. Entonces, toda esa cadena de suministradores, de proveedores nuevas, junto con los fabricantes de vehículo eléctrico, tenemos que lidiar esta incertidumbre geopolítica motivada por la batería de medidas arancelarias y de todos estos instrumentos regulatorios, y en el corto o medio plazo tenemos que decidir qué hacemos con toda esta producción de vehículos que tenemos que meter dentro de Europa, ¿no? Y es una decisión que no es una decisión sencilla para ellos. Toma la variable legal, la toma porque nos preguntan y nos escuchan, pero no es desde luego el driver principal. Es decir, que es una decisión muy compleja, yo mismo no sabría tomarla. Bueno, hasta cierto punto me alegro de que no es mi trabajo, solamente contribuimos con uno de los ingredientes que necesitan para tomar esa decisión. Pero lo que estamos viendo es que las tres estrategias que están valorando es: me vengo yo solo, que probablemente parece que sea la más fácil, pero yo creo que es la más difícil. Me vengo en alianza, es lo que antes lo he mencionado con Chery, es lo de Geely con Renault y con Horse, y si esto evoluciona o no evoluciona. Hace 3 o 4 días, supongo que lo habréis leído en prensa, que se ha anunciado en Linares, en Santana, una alianza para revitalizar el vehículo histórico que teníamos allí. Permíteme que apunte que ni siquiera es la primera industria china que se establece en Linares. Es decir, antes de que se anunciase esa, el año pasado ya se anunció un proveedor de tecnología, precisamente para las 3 líneas de conectividad, confort y seguridad, que se establece y que está ya de forma efectiva en fase de ejecución de las instalaciones. Es decir, que eso ya se está materializando. Y esa tercera estrategia es la de, pues si no entro con alianza en España, no entro en España yo solo, ¿qué jurisdicción amigable tengo yo donde me pueda establecer con menor riesgo regulatorio y con un menor coste económico, y que mis vehículos puedan entrar con una menor penalización económica? Y ahí lo que estamos viendo es que probablemente Marruecos y Turquía, por distintos motivos, pueden ser 2 jurisdicciones amigables. Poco más. Realmente poco más, a vuestra disposición para el debate. Yo creo que insisto con esta idea, creo que todos tenemos una actitud positiva hacia esa inversión, pero no es una decisión fácil. Y un último apunte. El embajador apuntaba, lo ha anunciado, creo que salió en prensa ayer, que van a celebrar en Suiza esta primera ronda de negociaciones entre Trump y el gobierno chino respecto de las medidas arancelarias. Yo creo que es una señal muy positiva. Yo creo que hay 3 señales muy positivas que han salido en prensa muy recientemente. Una, que Trump está próximo a cerrar entre 17 y 18 acuerdos comerciales bilaterales con jurisdicciones relevantes. Esto es bueno porque va a redefinir el mare magnum totum revolutum que tenemos ahora mismo, que realmente no sabes cómo está el mapa arancelario mundial, y yo creo que ese es el peor de los escenarios, porque no tienes certidumbre. Pues si sabes dónde están las piezas, puedes tomar decisiones y decidir tu estrategia. Esa es la primera señal positiva. La segunda señal positiva es esta ronda de negociaciones que se ha anunciado en Suiza entre Estados Unidos y el gobierno chino. Y la tercera, la invitación que se hizo públicamente por parte del gobierno chino a Ursula von der Leyen para realizar una visita diplomática a China e iniciar conversaciones para, de alguna forma, en términos llanos, rebajar la tensión. Entonces yo creo que esos son, no sé si brotes verdes, pero sí señales positivas que a mí, quiero ser optimista y creo que en un horizonte temporal de 6, 7, 8 meses, de aquí a fin de año, deberíamos tener un escenario mucho más claro que permita, que probablemente no será el que teníamos antes. Yo no creo que vayamos a volver a la situación pre-Trump. Cuando digo pre-Trump me refiero a hace 2 o 3 meses, pero sí tendremos una situación que pueda aportar una cierta estabilidad para que las compañías que tienen que diseñar sus estrategias puedan tomarlas con un horizonte temporal de corto y medio plazo de estabilidad y certeza. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Pablo. También yo creo que una intervención tremendamente interesante, y ahora me gustaría pasarle la palabra a Malgorzata Yakimov del Joint Design Center de la Comisión Europea. Por favor.
Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a Casa Asia. Y primero quiero disculpar porque no hablo español tan buen como quiero todavía y voy a hablar en inglés, pero sí espero que la próxima vez será todo en español. Vamos a ver. My name is Małgorzata Jakimów. I'm based at the European Commission Joint Research Center. I just want to give a disclaimer at the very beginning that whatever I say today is not in any way an official view of the European Commission. I'm just a researcher, I'm not even a policymaker, and I'm not involved really in the high-level decisions on EU-China relations. So I just would like the audience to bear it in mind when I speak. What I research really is not necessarily closely related. I mean, it's not precisely electric vehicle related, but it is battery related. So the part of a project that I'm working on at the moment is looking at the ways in which we can boost circular economy in the battery production in Europe. And this is a way to both preserve the natural resources, increase our environmental friendly production systems, but also to ensure that we do not have as big an import dependency on other countries as we have at the moment in the European Union. And so this is basically the project I'm working on. And today I'm going to talk a little bit about the electric vehicles and the challenges of the investments in the European market coming from China to the European interests and to the plan for industrialization of Europe, especially for the building of the battery value chain. But I will mainly talk about the battery value chain. So just to bear it in mind, not necessarily the entire EV value chain, because these are quite two separate things. And so the first thing that is really important to mention is really the numbers. And when you think about the sales globally of the EVs, they have really skyrocketed in the recent years. We are seeing like actually 25% increase year-on-year increase in sales of EVs, while in Europe in 2023 they stalled. They retook speed in 2024. So we are seeing increase in the market happening in the European Union at the moment. In 2023, the global sales, according to the International Energy Agency, reached 14 million globally. And in 2024, 17 million, out of which 10 million were in China. So this is by far the largest market at the moment for EVs. Europe is actually the second largest in the world, with around 4 million in 2024. So this is a really important thing to bear in mind. Because Europe indeed is a very attractive market to all kind of EV companies, both American and Chinese. And it's actually one of the last truly open markets, or relatively open markets in comparison to others. Although we do have tariffs on EVs, we, for example, don't have tariffs, almost non-tariffs on batteries. We only have 1.3% tariff on batteries coming from China. If you compare it to the tariffs that China puts on our batteries, it's 10%. So we can see the real disparity there. We also don't have the kind of requirements that many other economies have in the world. Actually, we are the last major economy that doesn't impose local content requirements for manufacturing of products here in Europe when the investors come from other places, as compared to the BRICS countries, Brazil, India, of course, the United States with the IRA Act, and China. Not, of course, China is one of the main and first markets which introduced local product requirements. For the last 40 years, if our automaker companies were investing in China, they had an obligation to enter into joint venture where 51% of the ownership was Chinese, and they also had an obligation to transfer the technology. We put no such requirements on anybody coming into the European market. And this is a point in mind to bear, given that now we are facing this very competitive world where really building a sustainable and independent value chain is so very important, especially in the age of de-risking of all the major economies. So now I'm going to talk a little bit about how this is actually being done in Europe at the moment and what kind of regulations we have to control the growth or to encourage the growth of the battery value chain. And I think here my colleague actually already mentioned some of them, but I'm going to expand a little bit. So at the moment, where Europe stands on batteries is we are
actually one of the main producers for the redox flow and the aluminium ion batteries. I think the market share globally is around 15%. However, we are definitely lagging behind with the main product, which is lithium ion batteries. This is the main product that goes into EVs and the most important component in the EVs, the most valuable, and where the actual technology edge, actually the frontier is taking place. Of course, the lithium ion battery value chain is very much dominated by China. 80% of global production is happening in China. These lithium ion batteries are now also being supplemented, maybe in the future will be replaced to some extent by sodium ion batteries. It's a new technology that is being developed and being already launched in China. So this is really gonna probably reshape a lot of battery-related value chain globally as well. And when it comes to the regulations in Europe that boost the battery development, we have seen a big increase in different alliances and the research and development funds that have been happening over the last years. And just to give some examples, these are, for example, the first 2017 European Battery Alliance, which created a platform to build this battery value chain in Europe. So that was 2017. If you compare it to China, they actually started to build the value chain already in the 2000s. So that was really late in comparison. And already the companies in Europe were facing a very steep market, with Chinese batteries being much cheaper, being in oversupply as well, so that drives the prices down as well, meaning that it was very difficult to scale up. Other ways in which the funds were distributed were through the Batteries Europe and the Batteries European Partnership Association, and then Batteries European Partnership, which is a public-private partnership between the biggest collection of the battery makers in the EU, which is BEPA, and European Commission. And through that, actually, over 1 billion euros were distributed in financing in 2020 to support R&D projects, mainly in the cutting-edge technologies of development of lithium-ion batteries. And the whole aim of that, and the second part were the member states initiatives, such as the important projects of common European interests. Two of those were launched. In the second one, Spain was also a participant, and that was also supported by 6.1 billion euros. So a big investment there to support member states in the battery production. The idea is to create a pan-European battery production value chain. And the ambition that is set up in the Net Zero Industrial Act of 2023 is that by 2030, 90% of the batteries that are put into EVs in Europe actually come from European production. 90%, okay? That's a very ambitious target, given that currently we actually rely on 70% of imports of Chinese batteries to fuel our EV industry. So this is going to be a big shift. Estimates are already calculating that by 2030, half of those production facilities will be European companies owned, but 24 will be Chinese companies owned and 13 will be South Korean owned. And here I'm getting to the point of how we can actually benefit from the Chinese investments here in Europe, particularly in the battery value chain. Because when we look at the EV investments, a large part of those investments actually are those in battery value chain. These are the main investments. If you look at numbers in various countries across the EU, I'm going to talk about some examples in a minute. You'll see that majority of those investments are in battery. And that is a really important opportunity for the European member states, for the European companies, I think, to take really into consideration of how we integrate those investments into the building of the European value chain, and how we make sure that we can actually benefit from them beyond them just being a way to create finished product without much of a value added. When it comes to these opportunities, definitely the Chinese investments are allowing to create a value chain for the EVs.
But we need to bear in mind that there need to be certain guardrails in place to really help the domestic companies also to benefit from that. And at the moment, we do not have a pan-European approach or regulation that actually commands things like local content requirements. We don't have that. So the Chinese companies can enter without actually relying on the local suppliers, without relying on local content. We also don't have really a very viable instrument to make sure that the investments are secure from the European standpoint of view. We have the FDI directive indeed, but that is not really obligatory. It kind of puts certain recommendations to the member states, which still may not be taken on board, and they haven't been in some cases. So a much more forceful approach would be really needed to ensure that there is a compatibility and cohesion across the European continent. Because imagine one country doesn't have those rules in place, another does. That really disadvantages them in the kind of intra-European competition for investments. And then what we also don't have still on the European level that would ensure that these investments, Chinese investments, could be beneficial to our evolving value chains is these kind of mandatory technology transfers. We don't have that. So a lot of companies might come with the technology, but without actually any need or any willingness to share the technology. And here is a very important point on actually circular economy point of view, because China is actually a leader in circular economy. So when we hear that concept, we might think, oh, it's another environmental requirement that the European Commission is putting on the companies that's going to make everything so burdensome. But actually, when you think about it, for both EU and China, circular economy is not just environmental issues, also a security issue. And it's really, really visible in Chinese legislation and approach to the battery value chain. It is seen the closing the loop, so ensuring that we don't need to import any more raw materials. We don't need to import any more components, but we can just recycle domestically is actually underlying the development in battery industry currently in China. China is a leader in recycling of batteries, both pre-consumer and post-consumer at the moment. And the EU has similar ambitions. Both actors would like to. I think China has very ambitious goal by 2030 to achieve a complete reliance just on secondary raw materials without the need for imports of things like lithium, cobalt. Just having them from the recycling would be the goal. For Europe, we don't have as ambitious goals because we do not have the value chain as developed as China does. Neither do we have the recycling facilities as developed as China has. But it would be wonderful if China could share their experience, if they could actually, with the investments in Europe, share this kind of expertise technology and also show us the way to boost our own value chain. So just kind of bearing these caveats in mind, I'm going to close here. And as I said, I still personally think that there's so much potential in those investments. And if you compare it actually to other countries, Spain is quite a latecomer because, for example, so many battery industry is concentrated in my part of the world, which is Central Eastern Europe. I'm from Poland originally. And there you can see the biggest investments in the whole of the European continent in the battery production. Hungary actually captured 44% of all FDI last year, and they were mainly in battery production and EVs. So I think there's a lot of opportunity to learn from different parts of Europe and their experience as well in this regard. And I think a greater exchange would be really, really a great thing for both Spanish industry and the rest of European industry to learn from one another's experience in this regard. So thank you very much again. And I'm waiting for the questions. Well, thank you so much for this very interesting presentation. I think we have only time for one question, pero solo tenemos tiempo para una pregunta. No sé si alguien del público pues deseaba hacer alguna cuestión a los panelistas. Bueno, en caso de que... Sí, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias a todos por las ponencias, han sido muy ilustrativas. Voy a aprovechar que se han quedado también ellos dos y yo creo que es una pregunta que puede resolver todos los ponentes o por lo menos pueden dar una idea general. Ha explicado muy bien Pablo los mecanismos
o las dificultades, las barreras a las que se enfrentan los productores chinos, las empresas chinas para introducir aquí sus productos o para establecer aquí sus inversiones. Yo creo, por lo menos, yo soy abogado, estoy especializado en la parte de aduanas, por lo tanto lo que más me toca es la parte de antidumping. Creo que es el mayor impacto económico, obviamente, que tienen también aquí los productores de vehículos chinos. Y habéis hablado, estoy intentando recolectar un poco todos los datos que habéis mencionado en la ponencia, habéis hablado del gran stock pendiente de venta que tienen actualmente los productores chinos y que obviamente van a estar sujetos a estas medidas antidumping. Yo no sé si al futuro, con estas alianzas estratégicas de mover producción o establecer producción en la Unión Europea, ¿creéis que realmente estos antidumping, junto con el resto de medidas, van a tener un efecto real? O sea, ¿va a ser un motor para mover la producción de vehículos chinos o de componentes estratégicos de vehículos chinos a la Unión Europea? ¿O no sé si veis un futuro en el que se reduzcan estas medidas y realmente el panorama de producción no cambie tanto y sigamos teniendo que estar pendientes de las importaciones desde China y no tanto de la producción de la Unión Europea? Muchas gracias. Bueno, no sé si... ¿Qué? O sea, yo creo que los que están, por lo que habéis expuesto, por el contenido que habéis expuesto, los que están en mejor condición de responder son tanto ellos dos como quizá Pablo, igual Malgorzata también, pero cualquiera puede darme su opinión sin problema. La mía es muy rápida. No. Sí, yo vi su experiencia. El tema de lo has contado muy bien, el tema de las tarifas y demás. Son para vehículos eléctricos. El 20% solo de lo que exportan son vehículos eléctricos, es decir, el 80% de lo que se importa, y sobre todo en España, son vehículos de combustión que no están sujetos a tarifas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo para los chinos, y yo he hablado con muchos de ellos, con los responsables de la internalización de esas cadenas de producción en Europa, y me he reunido con prácticamente todos, BYD, Chery y demás, Geely, y se está debatiendo con ellos un poco el por qué quieren salir fuera. Ellos van a ir jugando un poco y ser prácticos, ¿no? Van a ir sacando modelos, van a ir exportando modelos, los modelos que funcionan y que puedan ser competitivos. Si hay tarifas, ellos importarán, fabricarán aquí. El grado de localización lo harán en función de los precios que consigan y van a ir ajustándose. Lo que tienen los chinos, a diferencia de nosotros, que son súper prácticos. Es decir, diseñan todo para el fallo, ¿no? Entonces, ellos diseñan, si se confunden, resuelven, modifican y lanzan otra cosa. Nosotros como que tenemos que hacer una gran inversión, un gran business plan para poder tomar una decisión de hacer algo y luego, cuando nos va mal, pues como que seguimos insistiendo, ¿no? Yo creo que los chinos, en ese aspecto, a mí personalmente lo que me parece es que van a ir poco a poco, muy prácticos, van a ir eligiendo un socio local o haciéndolo por su cuenta o alquilando las instalaciones de algún potencial socio para fabricar sus vehículos e irán jugando un poco con eso, exportación y localización en función de los precios que vayan consiguiendo. Y, por ejemplo, nuestros productos nos dicen, cotízame este producto, ¿cuánto cuesta? Le damos el precio y dicen, vale, pues es que me resulta más barato traérmelo de China y hacer el transporte, entonces no te lo voy a comprar a ti a este precio. Pero van a ir jugando un poco a eso, en mi opinión. Yo estoy completamente de acuerdo, y además añadiría que no es muy diferente a lo que han hecho los fabricantes tradicionales históricamente. Si quieres atacar otros mercados, tienes que tener tu cadena de producción localmente. Y para mí la gran diferencia de lo que va a depender los volúmenes y de verdad la apuesta es en esos grados o porcentajes de localización, porque lo que dice Jorge es clave, es que hoy es más barato fabricarlo allí, traerlo por piezas, ensamblar, pero si la localización que se exige es baja, como el caso de Europa, pues no están obligados a producir aquí mucho localmente. Bueno, pues muchísimas gracias, porque es que vamos fatal de tiempo y me gustaría acabar cediéndole la palabra al director del Centro de Casa Asia en Madrid, a Emilio de Miguel. Así que, Emilio, por favor. Buenos días. Siento que he llegado tarde a esta reunión. Tenía antes una cita con el médico. Y tengo dos buenas noticias. La primera, que los resultados de la visita han sido óptimos, y luego que cuando terminemos vamos a ofrecer un café aquí al lado en la sala de reuniones. Para mí la actividad de hoy es
Muy importante porque ha reunido dos elementos en los que Casa Asia quiere insistir desde ya. Uno es innovación. Nos hemos dado cuenta de cómo la innovación está cambiando el mundo y queremos estar atentos a esta innovación, organizar otras actividades relacionadas con ella y estamos abiertos, además, a todos los campos. El segundo elemento de esta actividad que me gusta es estar con la Fundación Consejo España-China, con los cuales tenemos muy buena relación y espero, dentro de poco, me parece que lo mismo se va a su secretario general, pero estoy seguro de que la buena relación la mantendremos. Y sin nada más que decir, les invito a pasar a la sala de al lado para el café. Muchas gracias. Gracias.